Pues en este último bloque vamos a tratar de trabajar un poco el tema de las políticas novedosas en esta área. Después de hablar de un diagnóstico terrible de nuestras ciudades, después de hacer una crítica a los programas tradicionales de regularización de la tenencia de la tierra, vamos a ver un poco cómo algunos municipios, algunos gobiernos están intentando salir de esta trampa tan difícil que es el tema de cómo manejar la ocupación informal y tener políticas verdaderamente más justas en nuestras ciudades. Voy a hablar aquí del intento de la ciudad de Porto Alegre, una ciudad que en el año de 2002 empezó un proceso de discusión sobre la insuficiencia de la regularización de la tenencia de la tierra para manejar el tema de la informalidad. La ciudad tenía en este momento como 24% de su población viviendo de manera irregular, aunque estuviera a 10 años trabajando con políticas de regularización de la tenencia de la tierra. Luego, lo que se pasó a perceber es que, aunque la regularización sea importante, no tenía la capacidad de contestar a la magnitud del problema. Y luego se pensó en trabajar desde una otra óptica, una óptica que parta del supuesto de que sí, una parte de nuestras ciudades es producida de manera irregular, que esto hace parte del tejido urbano y de la propia urbanización capitalista, que es estructural de la urbanización capitalista del suelo, que una parte de la ciudad sea producida de manera irregular. Y eso se hace de una manera dialéctica, como ya tratamos, exactamente por las reglas del juego de la producción de suelo. En el mercado capitalista del suelo se tiene que una parte de la ciudad va a ser producida irregularmente. O sea, el primer supuesto es exactamente el tema de reconocer la producción irregular de suelo en nuestras ciudades. Luego trabajamos con unos cambios en la política tradicional. Por ejemplo, en materia de cómo tratar la irregularidad en nuestras ciudades, ¿cuál es la estrategia tradicional? Una estrategia curativa, remedial. Después que el problema ya está instalado en el territorio, después que tenemos millares, millones de personas viviendo de manera ilegal, vamos a tratar de intentar poner ahí un freno, pero tenemos ahí un problema serísimo. Por ejemplo, si pensamos en ciudades como São Paulo, en Brasil, lo que pasa es que tenemos 1 millón de personas que viven en áreas de riesgo. Por ejemplo, en la vera de la represa Billings en São Paulo, viven ahí 800.000 personas, 800.000 personas que viven en la vera, en la orilla del mayor reservorio de agua potable de la ciudad. Luego, no vamos más a pensar solamente en trabajar de manera curativa, pero de una perspectiva preventiva del problema. ¿Y cómo se puede hacer eso? Un primer cambio que hice en Porto Alegre fue pensar que ya no es suficiente, por ejemplo, en términos de política urbana y de vivienda, pensar solamente en ejercer el poder de policía de la administración pública, vilanizando el loteador pirata. Siempre la estrategia es que se vilanice el pirata, pues que está produciendo la ciudad de manera ilegal. Bueno, esta estrategia y esta manera de trabajar con el loteador pirata nos llevó ¿a dónde? Pues a ningún sitio, solamente a más irregularidad. Luego se cambia completamente la estrategia en relación a este señor. Lo que se va a hacer ahora es intentar buscarlo, asociarse a él para que trabaje sobre una nueva normativa, pero que trabaje sobre la ley, sobre una nueva normativa para producir lotes en asociación con la administración pública.
En la estrategia de Porto Alegre tuvo un rol muy importante una discusión democrática que se hizo para construir el instrumento, una estrategia de concertación. O sea, que también tenemos que pensar en los métodos de construir nuestras políticas, porque por más expertos que seamos, por más que nosotros tengamos conocimientos, muchas veces es necesario oír a la gente que produce, por ejemplo, a estos loteos. Y Porto Alegre construyó el instrumento del urbanizador social en una discusión pública que involucró inclusive a los loteadores piratas, a los urbanizadores piratas, y luego también a los concejales, a la gente que, por ejemplo, luchaba por vivienda en la ciudad, con los movimientos sociales, con las cooperativas habitacionales y también con las empresas que tradicionalmente urbanizaban de manera formal en la ciudad, para intentar producir un instrumento que lograse involucrar a toda esta gente en una nueva manera de producir ciudad. ¿Cuál es el reto, el objetivo del agente de urbanización, del urbanizador social? Pues el gran objetivo es exactamente producir lotes o solares para la población de bajos ingresos de una manera anticipatoria, o sea, que sean lotes que estén disponibles para esa población antes que se ocupe regularmente a algún sitio. Lo que pasa en nuestras ciudades es que no hay un lote disponible en el mercado que sea al mismo tiempo, a un solo tiempo, legal y barato. Pues que hay lotes legales que son muy costosos y hay lotes que son un poco más baratos, aunque no baratísimos, pero un poco más baratos, que son lotes piratas. Luego, la estrategia es intervenir en el mercado de suelo, poniendo ahí, ofertando ahí un producto que no estaba presente y luego intentar introducir con este nuevo producto una nueva dinámica. Por obvio que uno de los retos es, vamos a decir así, dar una escala a esta oferta, pues que no se puede impactar a un mercado de suelo sin una gran oferta de lotes producidos por la vía del urbanizador social. Estamos focando como público focal de esta propuesta, de este nuevo instrumento, tanto a los productores que tradicionalmente producen loteos, parcelaciones en la ciudad de manera formal, pero para capas de altos ingresos, y vamos a intentar atraerlos a una producción para bajos ingresos, como también vamos a tratar de intentar atraer para esta producción de lotes urbanizados legales los tradicionales urbanizadores piratas que actúan en la ciudad. Para esto, por obvio, vamos a dar una serie de atractivos. Vamos a permitir la urbanización progresiva del loteo, vamos a permitir, por ejemplo, unas transferencias de derecho de construir, vamos a intentar darles una tramitación que sea más ágil, patrones diferenciados para los lotes y luego con eso tratar de intentar atraerlos a una producción formal. También es público focal de esta asociación con el poder público las cooperativas de vivienda que actúan en la ciudad y que tradicionalmente también tienen muchas dificultades de producir lotes para sus asociados. ¿Cómo se instrumentaliza esta propuesta, esta política novedosa? En primer lugar, se discute cuáles serán las contrapartidas, las responsabilidades, tanto del poder público en esta asociación cuanto del agente privado. Y todo eso es discutido, no de una manera en que el poder público tiene una relación como si fuera una relación de supremacía del poder público sobre el privado, sino que se va a intentar inclusive ayudarlo, cooperar con él en la elaboración del proyecto, en el atendimiento de las exigencias del poder público, y todo lo que se logre acordar se va a poner en
un acuerdo, un pacto que va a ser un instrumento jurídico, un pacto de compromiso, que llamamos de termo de compromiso, pero que es en verdad un acuerdo. Este acuerdo se ponen todos los compromisos y si una de las partes no cumple con sus obligaciones, se puede ejecutar judicialmente. Luego, lo que se intenta con este nuevo instrumento es exactamente cambiar totalmente la manera tradicional de hacer política urbana y de vivienda en Brasil, pues que al revés de hacer solamente una política que sea remedial, se va a tratar de intentar prevenir el problema con exactamente lo que no está, lo que no existe hoy, que es lotes que sean legales. Y estos lotes no se pretende que el mercado los produzca solo o que el poder público sea capaz también de ofertar estos nuevos lotes. Se va a intentar una tercera vía, una vía que hace una aposta en la capacidad del poder público de atraer el privado a una producción en asociación con el poder público mediante una serie de ventajas que no tendría si produciese de manera ilegal su lote. Además, se va, por ejemplo, a ofertar a él toda la demanda, todo el rol de personas que van a accesar esos lotes. Luego es una ventaja muy importante, pues que no va a necesitar tener una política solo para vender estos lotes, sino que va a contar con todas las listas públicas de demanda por suelo en la ciudad. En esta nueva forma de la política habitacional no se abandona la regularización, pero se comprende que es parte de la política de vivienda y no todo. También ahí tiene una complementación de la política de la regularización con un otro brazo, vamos a decir, como si ahora, además de trabajar con el pasivo que tenemos en nuestras ciudades, o sea, toda esta cantidad de gente que vive ya de manera informal y que tiene el derecho humano a tener el sitio regularizado, a tener su vivienda titulada, a tener los servicios, que se haga eso, pero que no se pare por ahí, pues eso es como enxugar al hielo. Tenemos que tratar de tener un brazo complementar que previna la producción de irregularidad en nuestras ciudades. Y además de eso, es muy importante también que se califique los procesos de gestión. Además de democratizarlos, cambiar procedimientos tradicionales, repensar los flujogramas, repensar el rol del poder público en una política urbana que no sea meramente homologador de las iniciativas del privado, sino que realmente tenga una actuación más proactiva y que piense la ciudad de una manera más prospectiva. Queremos con eso, con esta política del urbanizador social, intentar hacer con que nuestras ciudades amplíen la oferta regular de viviendas a los pobres y también que sean ciudades más sostenibles y justas.